el acontecimiento deportivo más caro de la historia de Estados Unidos, y se rompió un aspersor. No fue un fallo catastrófico, no se derrumbó ninguna estructura, no explotó un generador ni se vino abajo un techo, un aspersor. En concreto, una unidad de riego defectuosa en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, que lanzó un enorme chorro de agua sobre el área durante el descanso del partido entre Irak y Noruega el 16 de junio, inundando justo la zona del césped donde Erling Haaland acababa de marcar 2 goles. Los jardineros salieron corriendo con toallas y rasquetas de goma, apagaron todo el sistema de riego para detener aquel aspersor fuera de control, secaron el terreno de juego. La segunda parte empezó a tiempo. Noruega ganó 4-1 y en algún palco de prensa de la FIFA, alguien escribió un comunicado explicando que el incidente había sido controlado y que ningún partido se había visto afectado. Nada de eso es falso. El partido continuó. Nadie resultó herido, el torneo siguió adelante, pero quiero quedarme un momento con ese aspersor porque lo que representa no tiene gracia, es muy concreto, y en el contexto de lo que ya ha ocurrido en este torneo, los asientos vacíos, una ceremonia inaugural estridente, los trabajadores que casi fueron a la huelga por miedo a las redadas migratorias, los jugadores surcoreanos negándose a hablar con sus propios periodistas. Ese aspersor es el detalle que cuenta toda la historia sin necesidad de explicarla. Esta es la mejor Copa del Mundo de la historia, organizada por la economía más poderosa del planeta, y el sistema de riego falló en el descanso, en un estadio que acababa de completar una renovación de $250 millones, en un país que ganó la candidatura en parte porque supuestamente su infraestructura ya estaba preparada. Pensemos en lo que eso significa, no el aspersor en sí, lo que revela el aspersor. Empecemos por el propio Gillette Stadium porque la cifra de la renovación importa. The Boston Globe, Mundo Deportivo y Stadium DB confirmaron que el Gillette Stadium completó una renovación de $250 millones a finales de 2023. En enero de 2025 se encargó otra ronda de modificaciones, otros $225 millones según Engineering News Record, específicamente para cumplir los requisitos de la FIFA para el Mundial. Dimensiones de campo más amplias, una nueva superficie de césped natural en sustitución del antiguo césped artificial, mejoras en las redes de servicios y en las instalaciones para los jugadores, inversión total en el estadio para este torneo, más de $450 millones, la mayor parte procedente del Kraft Group, propietario de los New England Patriots. Uno de los puntos concretos que The Boston Globe identificó en un informe de noviembre de 2025 como requisito impuesto por la FIFA fue un nuevo sistema de riego. El sistema de riego era una condición para ser sede. No se pasó por alto, no se recortó del presupuesto, fue una mejora deliberada, documentada y financiada. Y durante el descanso del primer partido en ese estadio, literalmente el primer encuentro competitivo ante público desde la renovación, una de las unidades de ese nuevo sistema de riego lanzó un chorro de agua sobre el área mientras los jugadores estaban en los vestuarios y las cámaras seguían grabando. Eso no es mala suerte, es una renovación de $450 millones con un aspersor defectuoso en su primer uso competitivo. The Boston Globe llevaba meses siguiendo la situación del Gillette Stadium con una preocupación creciente antes de que empezara el torneo. En noviembre de 2025 informó de que los organizadores locales aún necesitaban recaudar $100 millones para cubrir los costes asociados a la organización de 7 partidos, transporte, seguridad y mejoras del recinto exigidas por la FIFA. El esfuerzo de recaudación se había quedado muy por debajo de sus objetivos. En enero de 2026, un informe del estado de Massachusetts señalaba que queda más por hacer para preparar el estadio y la infraestructura de su entorno. La MBTA, la autoridad de transporte de la Bahía de Massachusetts, todavía estaba ultimando los planes de transporte en enero de 2026, apenas 5 meses antes del torneo, para un recinto situado a 56 kilómetros al suroeste de Boston, sin metro, tren ligero ni conexión regular de autobús con la ciudad. La línea de tren de cercanías hasta la estación de Foxborough ofrece un servicio limitado y toda la capacidad ferroviaria hacia el estadio permite transportar aproximadamente entre 2,000 y 3,000 pasajeros por tren, frente a una capacidad del estadio de 65,000 espectadores. Los documentos originales de la candidatura estadounidense prometían transporte gratuito para los aficionados. En 2023, esa promesa fue retirada discretamente. Nada de esto es secreto.
La lista de controversias del Mundial de 2026 en Wikipedia, actualizada de forma continua desde el inicio del torneo, identifica específicamente la infraestructura de transporte de Foxborough como una preocupación documentada, señalando que muchas sedes estadounidenses carecen de acceso ferroviario mediante transporte público y que un estudio sobre tiempos de desplazamiento al Arrowhead Stadium de Kansas City concluyó que el trayecto nominal de 32 minutos desde el aeropuerto podía llegar a 136 minutos los días de partido debido al tráfico. La Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles ya había calificado como deficiente la infraestructura dependiente del coche que da servicio a la mayoría de las sedes estadounidenses del Mundial. La FIFA aceptó todo eso al conceder los derechos de organización. Ahora vayamos a Irak, porque la presencia de Irak en este mundial es de verdad una de las historias deportivas y políticas más extraordinarias de todo el torneo y está quedando casi por completo enterrada bajo los relatos de infraestructura y los goles de Erling Haaland. Irak no disputaba una Copa del Mundo desde 1986, 40 años. Su última aparición en el evento más visto del fútbol fue en la época del Irak de Saddam Hussein, un país que desde entonces ha atravesado la Guerra del Golfo, las sanciones de la ONU en los años 90, la invasión liderada por Estados Unidos en 2003, años de ocupación y conflicto sectario, el ascenso y la caída del ISIS y la fragilidad persistente de sus instituciones políticas. La previa de BBC Sport sobre la selección describía la clasificación como algo con un peso simbólico que va más allá del deporte, una frase que adquiere otro sentido cuando se lee la historia real a la que hace referencia. Irak se clasificó al derrotar a Bolivia por 2-1 en una repesca disputada en México, el mismo país que acogió su primer mundial en 1986, y la reacción en casa fue descrita por Kurdish Policy Analysis como celebraciones en todo el país y un raro momento de unidad nacional. El liderazgo regional kurdo felicitó públicamente al equipo y varios responsables describieron la clasificación como significativa para una nación marcada durante mucho tiempo por el conflicto y la tensión política. El seleccionador de Irak, el exentrenador de Australia Graham Arnold, dijo a Al Jazeera antes del torneo que el mundial podía cambiar la percepción del país a escala global. Uno de los jugadores clave del equipo, Ali Al-Hamadi del Ipswich Town, declaró a Al Jazeera: "La importancia de vestir esa camiseta es enorme. Ser jugador de la selección iraquí conlleva una presión inmensa por ganar y triunfar". Otro integrante de la plantilla es Sani Iqbal, formado en la cantera del Manchester United y ahora jugador en Países Bajos. También Kevin Jack, que ayudó al AGF a ganar el campeonato danés. Son futbolistas con experiencia europea, representando a un país que alcanzó el Mundial por primera vez en una generación. Llegaron a Foxborough y perdieron 4-1 contra Noruega. Erling Haaland marcó 2 goles. El aspersor lanzó agua sobre el campo y antes del partido los estadounidenses responsables de preparar el recinto donde iban a jugar arrastraban un déficit de financiación de al menos $100 millones y advertían de que aún quedaba mucho por hacer. Dejemos que eso repose un momento. Irak esperó 40 años para esto. Voló a Massachusetts y jugó en un campo donde el sistema de riego se rompió durante el descanso. Quiero conectar esto con el panorama más amplio de la infraestructura, porque la historia del aspersor no es un incidente aislado. Es un dato dentro de un patrón que investigadores, ingenieros y analistas de gobernanza deportiva llevan 2 años documentando y que la FIFA ha minimizado de forma constante. En septiembre de 2025, un informe conjunto de Football for Future y Common Goal, titulado Pitches in Peril, concluyó que 10 de los 16 estadios del Mundial ya estaban superando los límites seguros de juego debido al calor extremo. The Guardian lo cubrió ampliamente. El informe determinó que 14 de las 16 sedes habían superado los umbrales de seguridad en al menos 3 amenazas climáticas importantes: calor extremo, lluvias excesivas e inundaciones. Solo Vancouver y Seattle parecían evitar condiciones peligrosas de estrés térmico. El estudio advertía de que el Mundial de 2026 podría ser el último mundial en la región de Norteamérica bajo el calendario estival actual, sin una adaptación sustancial de la infraestructura. Euronews señaló en junio de 2026 que el formato de 3 países y 16 ciudades implica que el torneo producirá aproximadamente el doble de emisiones de carbono que ediciones anteriores organizadas por un solo país, con selecciones y aficionados cruzando miles de kilómetros entre partidos, en un evento presentado explícitamente como una celebración del deporte global. La respuesta de la FIFA fue, como de costumbre, segura de sí misma. En julio de 2025, Infantino dijo a los periodistas que se usarían con más frecuencia
frecuencia los estadios con techo para responder a las preocupaciones por el calor, señalando los recintos cubiertos de Atlanta, Dallas, Houston y Vancouver. ESPN-UK informó de esa declaración. Es el tipo de respuesta que suena práctica hasta que uno se da cuenta de que 4 estadios cubiertos de 16 sedes en un torneo que ya ha demostrado ser incapaz de mantener funcionando un sistema de riego en un proyecto de renovación de $450 millones constituye una medida que aborda solo una fracción del riesgo documentado, mientras permite que el torneo siga adelante sin cambios. La dimensión política de la historia de la infraestructura atraviesa directamente la relación de la administración Trump con este torneo, y creo que ha recibido menos atención de la que merece en comparación con asuntos más fáciles de convertir en titulares. Se aprobó un paquete de financiación federal de $625 millones para ayudar a las ciudades estadounidenses anfitrionas del Mundial a prepararse para el torneo: seguridad, transporte, servicios médicos, tecnología de gestión de multitudes y festivales de aficionados de la FIFA. Según informes recopilados por diversas fuentes que analizan la preparación de las ciudades sede, el desembolso de esos fondos se retrasó durante meses por disputas políticas e incertidumbre presupuestaria en Washington, generando dudas a pocas semanas del torneo. Responsables de Boston reconocieron que las mejoras de transporte vinculadas a los partidos del Gillette Stadium seguían incompletas cerca de los plazos finales de infraestructura fijados por la FIFA. Al mismo tiempo, se exigía a las ciudades anfitrionas cumplir estrictos estándares de seguridad y transporte de la FIFA, mientras los fondos federales destinados a ayudarlas permanecían atrapados en un atasco administrativo en Washington. El análisis de Stadium DB, publicado el 10 de junio, expuso la estructura financiera que hace posible todo esto. Las ciudades anfitrionas no reciben ingresos directos por la venta de entradas, los derechos de retransmisión, la restauración o el aparcamiento de los estadios. Esos ingresos van íntegramente a la FIFA. Las ciudades anfitrionas deben aportar la infraestructura de transporte, las operaciones de seguridad y cumplir los estándares operativos de la FIFA. Todo ello a costa del contribuyente local, con un apoyo federal que solo cubre parte de esos gastos. Los documentos originales de la candidatura estadounidense prometían transporte gratuito para los aficionados. Esa promesa fue retirada en 2023. Boston seguía intentando recaudar $100 millones en noviembre de 2025, con organizadores descritos por el Globe como todavía pasando la gorra. El comité organizador local fue descrito como falto de suficientes actores dispuestos a pisar el terreno de juego en el contexto de un déficit financiero no deportivo. Esta es la estructura dentro de la cual opera la FIFA. Ingresa $13,000 millones durante el ciclo del torneo. Las ciudades que lo acogen asumen los costes de infraestructura, los costes de seguridad, los costes de transporte y los costes de servicios públicos. Reciben el beneficio económico de los visitantes y del turismo, que es real, aunque a menudo se exagera en las proyecciones previas al torneo, pero no reciben ninguno de los ingresos comerciales directos. Cuando el sistema de riego de un estadio que gastó $450 millones en renovaciones se rompe durante el primer partido, el coste de repararlo recae sobre el propietario del recinto y el comité organizador local. Los $13,000 millones de la FIFA permanecen intactos. La dimensión del cártel añade otra capa a la historia de la infraestructura, paralela a la situación de Boston, y conviene nombrarla explícitamente. En febrero de 2026, el ejército mexicano abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como Enme Tambom o El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que opera desde Guadalajara. La represalia fue inmediata. Miembros del cártel quemaron vehículos, bloquearon cerca de 100 vías principales, atacaron instalaciones de la Guardia Nacional e incendiaron bancos, farmacias y comercios locales en Jalisco y Michoacán. El transporte público quedó paralizado. The Guardian y BBC Sport cubrieron la violencia y preguntaron directamente si la organización del Mundial por parte de la FIFA podía estar en riesgo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró públicamente que no hay riesgo para los visitantes del Mundial. La FIFA emitió un comunicado diciendo que estaba supervisando la situación. Los partidos en Guadalajara se han disputado. El perímetro de seguridad alrededor de los recintos resistió. Pero la infraestructura que rodea esos recintos, las carreteras de la ciudad, sus sistemas de transporte, sus espacios públicos, fue violentamente alterada por la represalia de un cártel contra una operación militar del gobierno apenas 4 meses antes del inicio del torneo. La lista de controversias de Wikipedia lo identifica directamente. Disturbios relacionados con cárteles en Guadalajara como una preocupación documentada. Los partidos siguieron adelante, la historia de la infraestructura no. Vuelvo una y otra vez a un detalle del informe
informe de enero de 2026 de The Boston Globe que no puedo quitarme de la cabeza. Las autoridades de Massachusetts estaban contabilizando $22,6 millones solo en costes de seguridad para los partidos del Gillette Stadium, 20,6 millones en operaciones de la policía estatal y 2 millones en gestión de emergencias. Esos costes recaen sobre los contribuyentes de Massachusetts, el estado de Massachusetts. No sobre la FIFA, no sobre el Kraft Group, no sobre la operación de $13,000 millones que concedió el torneo a esta sede. La mejora del tren de cercanía se financió con bonos de ingresos de la MBTA. Los costes de la policía estatal fueron registrados por la Agencia de Gestión de Emergencias de Massachusetts. El déficit de financiación de $100 millones estaba siendo afrontado por organizadores locales que pedían contribuciones a empresas y gobiernos locales. Y en medio de todo eso, durante el descanso del primer partido en el estadio, mientras Irak, un país que había esperado 40 años este momento, estaba en el vestuario perdiendo 2-1, un aspersor lanzó un chorro de agua sobre el campo, los jardineros salieron corriendo, lo arreglaron, la segunda parte empezó, Irak perdió 4-1, Haaland terminó con 2 goles. Noruega avanza como una de las candidatas fuertes del grupo I. Irak jugará contra Francia y Senegal en sus 2 partidos restantes de la fase de grupos, con la clasificación prácticamente fuera de alcance matemático tras el resultado del debut. Para muchos de los jugadores de esa plantilla, los que crecieron en Irak después de 2003, los que entrenaron en campamentos y en campos destrozados, en un país que aún se reconstruye. Este es el único mundial de sus carreras. La próxima edición será en Arabia Saudí en 2034. La siguiente aún se desconoce. Para la mayoría de ellos esto era todo, lo jugaron en un estadio donde se rompió un aspersor. Lo que de verdad no consigo responder y lo que quiero dejar aquí es una pregunta que el aspersor vuelve inevitable. El proceso de evaluación de la FIFA concedió los derechos de organización de 2026 a Norteamérica, precisamente porque se consideró que su infraestructura estaba preparada. Una puntuación de 4,0 sobre 5 frente al 2,7 de Marruecos. La infraestructura era el argumento, la infraestructura era la promesa. Ahora que el torneo está en marcha, con fallos de riego en sedes que gastaron cientos de millones en renovaciones, con planes de transporte todavía ultimándose 5 meses antes de los partidos inaugurales, con desembolsos de fondos federales retrasados por la política de Washington, con violencia de cárteles alterando la infraestructura de una ciudad anfitriona 4 meses antes del inicio, cuando la FIFA se siente finalmente a evaluar las candidaturas de 2030 y 2034, ¿quién será responsable de la distancia entre lo que prometía la evaluación de infraestructura y lo que revela un aspersor en el descanso? No sé quién responde a esa pregunta, ni siquiera estoy seguro de que la FIFA se la esté planteando.